Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con nuestras conferencias telemáticas. En este caso será la número 37, dentro de los encuentros de nuestros encuentros de patrimonio geológico y minero. Y bueno, pues en esta ocasión hemos invitado a José Royo Lasarte. Os voy a escribir unas palabras para presentar al... Es el director, el gerente del Parque Cultural del Río Martín, en la provincia de Teruel, y director del Centro de Arte Rupestre Antonio Beltrán, del Parque Cultural del Río Martín. Ha formado parte en investigaciones en torno al arte rupestre bajo la dirección del profesor Antonio Beltrán, del que fue discípulo colaborador durante 12 años. Es autor o coautor de 25 libros sobre temáticas relacionadas con el arte rupestre, el patrimonio cultural y natural o temáticas relacionadas con Aragón, y de numerosos artículos y publicaciones especializadas sobre las temáticas indicadas. Son habituales los cursos que dirige en el Centro de Arte Rupestre Antonio Beltrán en Nariño sobre arte rupestre y patrimonio cultural, dentro de la Universidad de Verano de Teruel, así como su participación en cursos técnicos, seminarios y congresos internacionales sobre arte rupestre y protección del patrimonio en diferentes universidades y centros de estudios e investigación sobre patrimonio cultural. Formó parte del Consejo Asesor y de redacción de la edición escrita de Cuadernos de Arte Rupestre, y en la actualidad forma parte del comité editorial de la revista digital internacional Cuadernos de Artes Prehistóricos. Es cofundador y miembro del Consejo de Redacción de la revista del Centro de Estudios Espeleológico Acturolense, CIJA de Teruel. También formó parte, mientras se editaron, del Consejo de Redacción de la revista Cauce, del Parque Cultural del Río Martín, de la que fue coordinador y director, y del Boletín de Arte Rupestre de Aragón, VARA. Fue redactor en varios periódicos como Heraldo de Aragón, Diario de Teruel y el periódico Bajo Aragonés de la comarca en el Bajo Aragón. Formó parte del consejo de redacción de la revista La Magia de Aragón desde su fundación hasta que ese proyecto editorial se refundó en La Magia de Viajar por Aragón, que ahora edita Heraldo y Prames. Ha coordinado diferentes montajes expositivos sobre patrimonio cultural y centros de interpretación. Como reconocimiento honorífico a su labor de investigación y protección del patrimonio en la zona del río Martín, fue nombrado hijo adoptivo de Alcaine por unanimidad de la Asamblea Vecinal y caballero de Montalbán, títulos a los que guarda un gran respeto y consideración y le llenan de orgullo por provenir de la gente de su tierra. Vamos, como he comentado al comienzo, vamos a grabar la conferencia, así que por favor, pues los micros los cerramos, y bueno, tenemos el chat por si queremos hacerle alguna pregunta, y como estamos poca gente, pues luego cuando finalice Pepe, pues le podemos hacer alguna pregunta. Así que cuando quieras, Pepe, puedes compartir y iniciar la conferencia. Pues muchas gracias y nada, procedo a compartir. A ver. ¿Lo estáis viendo o no? No, de momento no. Espera, a ver. Sí, ahora compartir, vale. ¿Ahora? Ahora sí. Quita la esta de abajo, pone ocultar, y ya le das a maximizar y cuando quieras. Bueno, entonces ahora ya estáis viendo toda pantalla completa, ¿no? Sí, vale. Perfecto. Bueno, pues la conferencia que nos envió Antonio, pues bueno, agradeceros que hayáis pensado en el Parque Cultural del Río Martín, y por supuesto, pues queremos trasladaros más lo que hacemos, más que lo que hacemos, todas las intervenciones que hemos realizado y en la que han participado la gente y la sociedad del Parque Cultural del Río Martín. Juntos, por eso lo hemos titulado así, Juntos hicimos el camino y juntos somos patrimonio, puesto que hemos utilizado el patrimonio cultural como un recurso endógeno de desarrollo rural. En principio, nosotros seguimos un poco la filosofía que nos marcó el profesor Beltrán cuando creó los parques culturales, y bueno, se basaron un poco en la idea que él desarrolló posteriormente, y que es la conjunción de hombre y naturaleza, que es como lo decía él. Nosotros lo que pretendemos es que el patrimonio cultural, la producción humana que se ha desarrollado a lo largo de la historia, pues no la podemos desligar del medio físico donde desarrolla su existencia.
Y esa es la verdadera filosofía. En Aragón hay 7 parques en la actualidad: el Vero, San Juan de la Peña, Martín, Maestrazgo, Albarracín, Chopo Cabecero y el Valdebenás. Lo que pasa que en funcionamiento hay bastantes menos que tengan creado su patronato y su funcionamiento. Esto lo pasó rápidamente. El parque, pues bueno, el 22 de mayo del 94, con el descubrimiento de unas pinturas rupestres, tanto el profesor Beltrán como quien les habla, como el alcalde de Alcaine, Cipriano Gil, comenzamos la idea de crear un parque cultural. Entonces hubo diferentes equipos de trabajo, estaban realizando diferentes trabajos de investigación, todo lo unamos bajo un anteproyecto que desgranaba la idea y propuesta inicial que desarrollamos tanto quien les habla como Belén Alquézar, y a través de ahí intervinieron diferentes instituciones y universidades de Ciencias de la Tierra, Biología de Barcelona, Instituto Imperial de Ecología, Museo de Teruel, agentes forestales. Todos ayudaron a elaborar ese gran proyecto y formaron parte a través de comités científicos de asesoramiento del trabajo. Y después la unidad técnica de patrimonio, a través de José Ignacio Guillén y José Antonio Andrés, pues se elaboró un poco las bases del proyecto en sí. Al final creamos una asociación para comenzar a trabajar en 1995, el 17 de marzo. Y esa asociación se inscribió en el registro. Después ya comenzó el proceso de declaración, que realmente la declaración primero fue la Ley de Parques Culturales en el 97, y después de ese proceso de declaración de la ley de 3 de diciembre del 97, ya se comenzó a reconocer una serie de parques: El Vero, San Juan de la Peña, Maestrazgo, Río Martín y Albarracín. Pero la orden de declaración, como tal, ya surgió en el 98 de acuerdo a la ley. Y hay un decreto que describe lo que es el parque. El parque aglutina en el tramo medio del río Martín a Montalbán, Torrearca, Sogón, Alcaine, Alacón, Oliete, Ariño, Albalate del Arzobispo y Peñarroyas, que es un barrio pedáneo de Montalbán. Perdón, en la evolución de población, como veis aquí, al principio aún se mantuvo el parque, la línea de tendencia BIS, que fue descendente, se mantuvo porque el parque nació cuando ya estábamos en proceso de reconversión con el cierre de la cuenca minera central, realmente. Utrillas, Escucha, que recordaréis y habréis vivido con el cierre de la central de Escucha, además. Bueno, pues ahí surgió ya la necesidad de reconvertir la zona, de buscar alternativas. Nosotros pensamos en que el patrimonio era un recurso que teníamos que hacer. Entonces se mantuvo hasta que en los últimos 20 años pues hemos perdido casi 1.169 habitantes, que no es nada, prácticamente para lo que se podía haber perdido. Y el cierre de la central térmica de Teruel también va a afectar de un modo importante, y el cierre de las minas que quedaban en los últimos, que diría yo, 10 años, que se han perdido, fijaros bien, 574 habitantes en el territorio del parque. Es decir, que todo lo que se está haciendo ahora con la transición justa todavía no sirve para amortizar el número de habitantes que se están perdiendo y los puestos de trabajo que se han perdido. Después el parque, la delimitación del parque, el gobierno de Aragón vio que esa delimitación les iba muy bien para declarar la zona LIC, lugar de importancia comunitaria, y cogieron nuestra delimitación y también la ampliaron como zona cepa, cogiendo otras zonas. Es decir, que está reconocido como lugar de importancia comunitaria, zona cepa, y entonces entra dentro de zona de especial conservación. ¿Eso qué nos quiere decir? Que pese a que es un territorio protegido por patrimonio, como por sus elementos relevantes en patrimonio, ahora cualquier actuación que hagamos en el tema del medio, pues también tenemos que solicitar permiso al INAGA, que además, con todo el retraso que ello supone en la tramitación de esos permisos. El parque, que nació, como os digo, ahí está la declaración, como un marco especial donde coincide una serie de elementos relevantes del patrimonio cultural y natural, que es principio, vínculo y unión de vida en la comarca, afecta al tramo medio del río Martín y a los abrigos con arte rupestre, que es el elemento por el cual se seleccionó ese territorio. Ahí ves en rojo que son los lugares con pinturas rupestres, en verde son grabados rupestres y en azul son los manantiales.
Esta está también declarado como patrimonio mundial, puesto que la delimitación que veis en verde lo que hace es esa delimitación acoger todos los abrigos y grabados rupestres. En principio se declararon en el 98 patrimonio mundial 24 abrigos, pero hoy ya hemos descubierto en torno a 40. Y además es itinerario cultural europeo, similar a los itinerarios que tenemos como el Camino de Santiago, otros caminos que tienen ese reconocimiento. Y este itinerario se conoce como Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, con otras zonas del Levante español, sur de Francia, Italia y otras zonas europeas. Ahí tenéis los principales núcleos con arte rupestre que os marco. Y el arte rupestre que tenemos es el arte levantino, que veis aquí. Arte levantino, fijaros la figurita que tenemos aquí, no sé si veis la flecha que marco, pero aquí a la derecha abajo veréis unos grabados que hemos encontrado recientemente, que ahora lo he marcado más. Pues estos grabados nos aparecen debajo de pinturas rupestres. Esto lo hemos publicado recientemente en la revista arqueológica de Cambridge, puesto que sería un arte rupestre mucho más antiguo que el de las pinturas rupestres. Ya nos aparecen varios abrigos ya del río Martín. Eso sería el arte levantino, y después teníamos otro arte que es el arte esquemático. Este responde ya a un arte de productores, de agricultores y ganaderos. El anterior, el levantino, ya es de economías depredadoras, seminómadas, cazadores, recolectores de especie silvestre, es decir, es un arte más antiguo desde nuestro punto de vista. Perdón. Después esa sacralización prehistórica, esa selección del lugar, continúa después ese proceso de sacralización con la penetración del cristianismo. Entonces siguen encontrando en los abrigos, incluso con arte rupestre también, encontramos cruces grabadas, cruces globuladas de inicio de la cristianización en la zona. Y después ya surgen las ermitas que se seleccionan y que marcan también todo ese territorio. Después el proceso ya se generalizó mucho con el rito mariano y aparecen ermitas en muchas zonas. Pero realmente nosotros siempre decimos que donde hay arte rupestre hay una ermita cercana, lo que no quiere decir que donde haya ermitas vaya a haber arte rupestre, porque como he dicho se generalizó el proceso. Y así ya termino un poco la introducción que os he hecho en torno a lo que sería la delimitación del parque, la selección del lugar y por qué responde a ese nexo común que era el arte rupestre, que es a su vez es un nexo común y es un nexo diferenciador. Pero hemos atendido a todo el patrimonio cultural. Como hemos dicho antes, la definición atiende a los elementos relevantes que hay en ese entorno de patrimonio cultural. Y hemos actuado sobre el patrimonio arqueológico, con más de 40 abrigos estudiados documentados y protección física de unos 30. Patrimonio paleontológico. Hemos estudiado nacimientos paleontológicos, de dinosaurios, ignitas, yacimientos de mamíferos del Pleistoceno. Evidentemente todo esto a través de especialistas, en este caso, tanto de Universidad de Zaragoza como centros de investigación, que realizan esos trabajos también de estudio y documentación. Patrimonio geológico, patrimonio histórico-artístico, hemos recuperado monumentos, castillos, torreones medievales, iglesias, ermitas, cultura popular en torno al trabajo y la fiesta, construcciones en piedra seca, almazara, nevera, molino, recopilación de un cancionero, bailes populares, danzas. Aquí estuvo un equipo de más de 30 personas durante 2 años realizando grabaciones, realizando un estudio, recuperando la cultura popular. Se han estructurado senderos para acceder a esos puntos de interés, articulando un GR, un sendero gran recorrido, y a través del que parten pequeños recorridos. Publicaciones periódicas, colecciones, tenemos publicaciones de cavidades subterráneas, arte rupestre, fauna, flora, que son de verdaderos archivos documentales, esas publicaciones realmente. Y después publicaciones didácticas, etcétera. Infraestructura de alojamiento, también hemos creado albergues, restaurantes, viviendas de turismo rural, que ahora gestionan la iniciativa privada. Y en total, pues hemos creado 30 puestos de trabajo que dependen a través de guías, gestores de albergue y demás, más 50 puestos de trabajo si incluimos los del balneario de Ariño, que junto con el ayuntamiento, que ha sido quien inició y quien llevó y quien coordinó todos los procesos de inversión, o con la comarca, que también participó en su día a través de María Ángeles como técnico de turismo en la creación, pero lo que es el proyecto inicial surgió en el Centro de Arte Rupestre
y se planteó la creación del balneario. Pues si añadimos esos 50 puestos de trabajo que hay, pues estaríamos hablando de unos 80 puestos de trabajo. Las visitas, tenemos unos ecocontadores que ahora los tenemos agotados ya, pero fuimos de los primeros en Aragón en utilizar esos ecocontadores para intentar controlar o saber las visitas que teníamos, y entonces en funcionamiento en 4 contadores, pues nos dieron que en 2021 teníamos casi 16.000 visitas. Y no eran precisamente esas visitas en verano, que es cuando podemos hablar del turismo de la diáspora, cuando vuelven los hijos de los pueblos o los descendientes a su pueblo, sino que esas visitas son a lo largo de todo el año y en momentos muy determinados, no en concreto en los veranos, lo que indica la importancia que ha adquirido el parque, porque tener en una zona entre cuencas mineras prácticamente sin visitas, donde el turismo prácticamente no existía, a pasar a tener unos 16.000 visitas, pues es importante. En 2023 teníamos 7.000 visitas solo en los centros de interpretación y visitas guiadas. No tenemos datos ecocontadores a partir de esta fecha, pues porque tienen una vida limitada y entonces han dejado de funcionar la mayor parte de ellos. Ahora tenemos que volver a recuperar ya con nuevos ecocontadores. Bueno, esto sería a nivel general lo que se ha hecho en el parque cultural, que creemos que es bastante satisfactorio. Y solo porque lo veáis un poco cómo está, os voy a pasar una serie de diapositivas de los trabajos y de las investigaciones y de lo que se realiza. Como os he dicho, cada apartado tiene su centro tu comité científico de asesoramiento, puesto que el parque se rige por un patronato, tal como establece la ley, en el que están representados los ayuntamientos, la universidad, asociaciones, centros de estudios, es decir, que participa la sociedad civil en la toma de decisiones, y a través de ahí esos comités científicos nos asesoran a ese patronato, porque no podemos saber de todo. Entonces hay una serie de equipos. En este caso, la universidad representante es la universidad, el centro de geológicas, a través de José Ignacio Canudo, Marcos Aurel, que son los representantes por parte de la Universidad de Zaragoza. Y otros centros de estudio de investigación en arqueología, pues el Museo de Teruel es el que actúa en todas las excavaciones que se están haciendo, tanto en Cabezo San Pedro, el Palomar en Oliete, u otros yacimientos en la zona. Eso es por poner un ejemplo. Y bien, estas son las visitas generales, lo que os dije en 2021 y a lo largo de los años, cómo ha ido desarrollándose las visitas a través de los ecocontadores que hemos tenido. Los centros de interpretación que tenemos, que son centros, pero hemos recuperado arquitectónicamente esos edificios. Este es el Centro de Geología de Montalbán, que antes era una antigua cavidad que estaba llena de basuras y escombro y que utilizaban como pozo ciego un cuartel de la Guardia Civil que había. Si veis la fotografía de arriba, que hay 2 personas, pues esa pared que hay ahí es la pared del cuartel de la Guardia Civil que estaba justo a la entrada de esa cavidad. Esto es tal como ha quedado, después de limpia. Sacamos incluso bombas de la Guerra Civil que tuvieron los TEDAS a venir a sacarlas. Y esta es la parte de abajo de esta cavidad, donde había un manantial y es la que utilizaban como pozo ciego. Todo esto se limpió, se vació y descubrimos que esa gran cavidad era una antigua bodega del siglo XVII asociada a la iglesia que había de la Orden de Santiago, que está justo encima. La verdad que es bastante espectacular este centro y que nos visitó los Reyes de España. El comité científico es quien lo montó a través de gente de la Universidad de Zaragoza y del Centro de Estudios Espeleológicos Turolenses. Este es el Centro de Paleontología de Alacón, donde explicamos la historia de la vida del parque de hace 300 millones de años a la actualidad. Este era un edificio también en ruinas, antiguo ayuntamiento, y que recuperamos arquitectónicamente todo. Y ahí, como veis, esta es la primera reproducción que se hizo además en la zona, la zona de la provincia de Teruel, además, de un dinosaurio. Se hizo esta reproducción que está en el centro de interpretación, y aquí tenemos el famoso Uru, una reproducción. El original está en el Museo de la Universidad de Zaragoza, y que también fue excavado y que se encontró en la carretera de las Minas en Ariño. Este es el Centro de Cultura Ibérica, que se gestiona conjuntamente con el Centro de Ruta de los Íberos del Bajo Aragón, pero que se creó por parte del Parque Cultural del Río Martín,
y recuperamos las antiguas escuelas que estaban en ruinas, se hizo accesible, instaló ascensor y estaba prácticamente toda la techumbre hundida. Hoy las escuelas, como veis aquí a la izquierda, hay dos puertas, la izquierda es la de subir al piso de arriba donde está el Centro de Cultura Ibérica y la derecha estaría las escuelas actualmente. El Centro de Arte Rupestre, recuperamos este edificio que era un antiguo colegio para hijos de mineros y que estaba totalmente abandonado. Zanca nos cedió las instalaciones a través de don Ángel Luengo Martínez y nosotros recuperamos todo el edificio, se ha creado una zona de oficinas, arriba tenemos una residencia para investigadores y una zona de exposiciones que se montó a través también con la ayuda del Ministerio de Cultura como bien patrimonio mundial. Y la verdad que es un centro que creemos que es bastante modélico en temas de arte rupestre y en el que hay un equipo que sigue trabajando, aunque antes lo dirigía el profesor Beltrán, ahora hay diferentes investigadores que siguen haciendo estudios e investigaciones. Este es el Centro de Cultura Popular en Albalate del Arzobispo, donde se estudió el trabajo y la fiesta. Y la gente es la que realmente a través de estos muebles sonido que tenemos aquí, eran ellos mismos los que explicaban pues, los animales domésticos, la fiesta, su forma de vida en realidad, sus costumbres, y todo en temas de trabajo y en temas de fiesta. Ahora hemos creado, junto a esos muebles sonido, hemos colocado unas tablets y se ha informatizado todo ese archivo documental, que es un archivo de tradición oral importantísimo, donde se recuperan y hay más de 500 grabaciones sobre la gente de los pueblos y sobre sus formas de vida, creencias, modos de vida, costumbres y manifestaciones artísticas. Este es el centro de fauna, de ecosistemas que tenemos en Alcaine. Y aquí tenéis la parte de arriba del albergue, como estaría donde hemos recreado con papel y con esculturas de madera las aves. Aquí veis, por ejemplo, este alimoche que veis abajo a la izquierda, pues está hecho de papel, o igual que el buitre que tenéis ahí sobrevolando, o ese búho también. En fin, y tenemos unas publicaciones, como veis aquí, de flora, de fauna, pero no en sí para identificar los animales, sino que es desde el punto de vista de la cultura popular, cómo se aprovechan las plantas desde el punto de vista tradicional, o la fauna por medio de fotografías que describen más bien sus formas de vida y lo que es la fotografía. En este caso, la fotografía, este libro lo coordinó Jonathan Díaz Marva, que fue premio Medio Ambiente con una fotografía además de la térmica de Teruel con un águila real sobrevolando la térmica allí. Entonces fue premio Medio Ambiente de Europa y ha ganado bueno, infinidad de premios y empezó bueno, a trabajar y a hacer fotografías a través del parque. Hemos creado también algunas cosas en relación a la fauna y la flora, como observatorios de aves rapaces, que están así, aprovechando los comederos tradicionales que había. Este es el de Adacor. O este de Alcaine, que lo construyó Medio Ambiente y además colocó las mesas de interpretación en una era empedrada, que nosotros hemos retirado las mesas, hemos tenido que recuperar ese observatorio que estaba totalmente con el tiempo abandonado y nosotros hemos limpiado las eras tradicionales y hemos hecho un mirador ya pues eso, en condiciones y salvaguardando el patrimonio etnológico que también hay en la realidad. Atendemos a diferentes tipos de patrimonio, patrimonio geológico, paleontológico, arquitectónico y tal. Vemos y empezamos por el patrimonio geológico y paleontológico. En Peñarroyas hemos hecho un recorrido, hemos recuperado una calzada medieval, hay un recorrido que discurre por el GR262 ahora, y aquí veis cómo se han marcado, cómo están marcadas todos los estratos. Aquí está Marcos Aurel, marcando todos los estratos y marcamos un nivel de fallas también con una mesa de interpretación que describe cómo el bloque levantado es este, el bloque inferior es el que marca el 23 para abajo, y entonces ahí se puede ver un poco la descripción de toda la falla. Huellas de desecación poligonal, pues bueno, también tiene su mesita de interpretación o su pie temático, o también huellas de estratificación cruzada, donde colocamos también su pie temático para que se identifique. También tenemos una reproducción de ignitas de Arcosaurio, donde aparecieron también las huellas
de ese arcosaurios que las extrajeron y hoy están depositadas en Dimópolis, pero nosotros en una zona cercana, no en el mismo yacimiento, recreamos todas esas huellas del ictiosaurio. Y aquí está José Ignacio Canudo dando una explicación de lo que sería este rastro. La Sima de San Pedro, también hemos hecho numerosas investigaciones y estudios, tanto geológicos a través de la facultad y a través de investigadores de geología o del Instituto de Patrimonio, del Instituto Geológico también, donde aquí veis que están sacando unas muestras. Aquí estamos con el Centro de Estudios Espeleológicos recuperando la antigua carcasa donde se bajaba a principios de siglo por guano para las aves, y pudimos recuperar todo eso y está depositado en el centro de Oliete a la espera de articular un centro sobre la Sima o sobre el yacimiento en sí, donde se podrá recuperar. Y aquí vemos también a Jordi Serra y otro investigador del Ministerio de Sanidad y Consumo estudiando todo lo que son los murciélagos y estudiando diferentes investigaciones. El Parque Cultural cede sus instalaciones también en el centro de Ariño que habéis visto, donde montamos los laboratorios y realizan los trabajos de investigación y seguimiento que se realiza año tras año. El otro punto de interés geológico que se ha recuperado son los baños de Ariño, los manantiales. Aquí es una excavación que dirigió Pilar Utrilla y otros investigadores de la Universidad de Zaragoza en un yacimiento que existe del Epipaleolítico, un asentamiento que estaba justo en los baños de Ariño y que después de esas investigaciones y esa recuperación de los baños, que como veis aquí estaba, con maderas y se recuperó y se hizo toda la investigación, pues hoy ha dado lugar a estos manantiales que veis en la parte de arriba, que la gente puede acceder. Hemos estudiado los acuíferos con una tesis doctoral a través que dijo Duncan Sander, y aquí vemos cómo lo destruyó una riada que hoy se ha articulado por parte del ayuntamiento y ha dado lugar al balneario de Ariño, al que os comento que ha creado ya 50 puestos de trabajo y que hay un proyecto ya de ampliación. Como veis, lo que hacemos es, en base al patrimonio, lo estudiamos, lo documentamos, lo articulamos y lo preparamos y después tratamos de que sea un recurso endógeno de desarrollo. Estas son las huellas que había en Ariño, que no había prácticamente nada alrededor. Hoy, cuando se arregló la carretera, pues se hizo un proyecto, se hizo una acera, se dijo una delimitación, se marcaron los dinosaurios y se colocó una mesa de interpretación que describe ese yacimiento del puente del río Escuriza. El mapeo de todas las huellas y todo el sistema que describimos que era una zona de playa, una zona a modo de cercana a la zona de playa, donde en el fango margo calcáreo estos dinosaurios de hace 120 millones de años dejaron sus improntas. Y esto es como ha quedado con la zona de aparcamiento que se realizó y el parking. Ahora hemos descubierto aquí un poco más arriba a la izquierda un árbol fósil que también se ha recuperado, se ha colocado su mesa de interpretación y se ha reseñalizado las dos zonas. Esta es una cavidad subterránea donde estaría la cueva de los huesos, un yacimiento pleistoceno de los más importantes que hay en Aragón y que dirigió los estudios Gloria Cuenca y José Ignacio Canudo. Veis que protegimos la entrada y en principio, ahora ya se hace en muchos sitios, pero nosotros cuando lo hicimos, veis que tiene los cerramientos horizontales. Esto el Comité de Científicos de Recursos Naturales nos asesoró y nos dijo que cuando hiciéramos el cerramiento, que lo hiciéramos de forma horizontal, porque si lo hacemos de forma vertical con los hierros muy cercanos, los murciélagos cuando entran y salen tienen que hacer una flexión rápida y a veces puede provocar accidentes. Ahora ya se hace en muchos sitios, pero hace casi 30 años pues no era habitual hacer esto. Y entonces ese cerramiento con una mesa de interpretación, y esta visita está cerrada al público, pero si alguien lo quiere visitar en grupos organizados sí que hacemos diferentes visitas, pero siempre acompañados por espeleólogos profesionales y también por gente de la universidad si procede. Y los alumnos de la universidad, evidentemente, acompañados debidamente, también realizan esas visitas. Ahora hemos hecho esto, lo hemos hecho y está visible en nuestra web por medio de un 3D. Hemos hecho un gemelo digital. Pero aquí veis cómo estábamos trabajando, aquí está José Ignacio Canudo, aquí Gloria Cuenca, hemos dejado un testigo de las excavaciones
Y aquí ya veis al principio cómo se estaba bajando. Aquí veis una Gloria mucho más joven, otros investigadores como José Luis Barco, que a lo mejor conocéis, de la empresa Paleo y Más, Cristóbal Rubio y otros investigadores y colaboradores del Centro de Estudios, bajando el grupo electrógeno, porque al principio trabajamos con Camping Gas, que llegaba un momento en que salíamos con mal de cabeza todos porque nos llegó a faltar oxígeno. Pero aquí veis las marcas, a la derecha, las marcas también de un oso de las cavernas probablemente, que dejó su impronta cuando tenía que salir buscando la salida y dejó las marcas allí. Esta es la excavación, la zona de excavación, las marcas, la cuadrícula, la gente excavando, y este que veis aquí es Juan Luis Arzuaga, también mucho más joven, Gloria Cuenca en la parte de abajo, y en la actualidad, bueno, se ha estudiado, se ha documentado por parte de la universidad, se siguen haciendo, y al principio buscábamos restos humanos o marcas que hubieran dejado los humanos en los huesos, y entonces podría ser un yacimiento equiparable a Atapuerca, pero en este caso no, los que se ha estudiado prácticamente son extremidades de los grandes animales y que llevaban a un cubil, a ese cubil de hienas, porque se han encontrado restos de hienas, se han encontrado también de hiena manchada, molares, se han encontrado restos de otros depredadores como lobos, gato silvestre, y entonces ahí llevaban ese cubil las extremidades que prácticamente son lo que ha aparecido de los grandes mamíferos, bisontes, rinocerontes, caballos, cérvidos, que aparecen ahí. Y esto es como se dejó para las visitas, se ha dejado la cuadrícula de excavación, se ha marcado la zona, y este abajo, que veis ahí una especie de pozo, sería un poco el sumidero donde cuando llueve muchísimo arrastra las aguas y arrastra los huesos y lo utilizó como una lavadora, y de ahí es donde se sacaron la mayor parte del yacimiento. Pero esto es la zona visitable. Y este es el 3D que queda, pero que se puede entrar a través de ese gemelo digital y se puede hacer un recorrido por toda la cueva de los huesos. Que ya os digo que para visitarlos, siempre que sea acompañamiento guiado, porque está el yacimiento y hay que protegerlo, evidentemente. Esta imagen siempre la pongo también porque esto es en Obón, y aquí veis, esto es la momia que se hace de una defensa de un elefante que salió. Y aquí veis la gente de Obón, que pese a que ya en aquella época había serios enfrentamientos sociales en Obón, cuando se les llamó, todos vinieron a empujar el patrimonio a la vez, todos vinieron a apoyar. Y aquí ves cómo está el alcalde, otros que ha fallecido, y otros y otra gente del pueblo, que ayudaron todos a recuperar ese yacimiento. Y aquí veis el yacimiento limpio, consolidado, y está depositado en Dinópolis, y que consolidamos y reparamos a través de los investigadores de la Universidad, Paleo y Más, la empresa Paleo y Más, pero que fue a través del parque quien sufragó los restos. Después, patrimonio arqueológico, y aquí ya voy a pasar un poco más deprisa, un poco para que veáis el trabajo que se hizo en yacimientos arqueológicos. En este caso, estamos en el yacimiento del Palomar, pero aquí veis las publicaciones que se hacen de cavidades con arte rupestre y otras cavidades subterráneas. Se han explorado todas, se han estudiado, se han documentado, se han topografiado, y todas las cavidades con arte rupestre, o bien el corpus de arte rupestre. Se han estudiado abrigos con arte rupestre, se han topografiado, se han delimitado, se han hecho termografías para ver el soporte que afecta a las pinturas, lo que podría saltar, y eso nos ha permitido actuar también en su conservación. Se han hecho fotogrametrías de todos los abrigos y ahora ya tenemos todo documentado y estudiado. Y aquí veis el soporte de algunas zonas de pinturas, estos grandes bloques que se van a desprender. Pues bueno, esto es el antes. Aquí veis a la parte de la derecha arriba, veis cómo sujetamos esas piedras que estaban desprendiéndose a la roca madre, y después veis el soporte como iba saltando abajo, en la parte de abajo, y veis la restauradora como está inyectando cal hidráulica, es decir, no utilizamos resinas sino materiales naturales que la cal hidráulica va a sujetar, que es el mortero de cal que han utilizado los romanos desde hace 2000 años, y dado es cal con arena. En este caso aquí es cal hidráulica solo para pegar esas pequeñas grietas, y veis cómo quedó al lado, y así la pintura rupestre que está encima no la perdemos, no salta.
Y entonces ha habido que consolidar todo el soporte rocoso. También protección con abrigos rupestres, unos que no tenían protección y otros que lo tenían como los que estáis viendo, que estaban con ladrillo, las rejas muy cerca de las pinturas, que las rejas, pues bueno, eran las rejas que se hicieron en los años 60, que desde fuera con la mano prácticamente llegabas a la pintura o con un palo. Entonces difícilmente la estabas protegiendo porque le solían pegarle y hemos visto desconcheos que había fruto de percusión con algún elemento. Todo nosotros lo que hemos hecho ha sido realizar nuevos cerramientos. Igual que en la parte de abajo que veis un antiguo cerramiento para el ganado, pues tal como estaba, y dentro hay pinturas rupestres, aquí en la zona de aquí, que es la cueva del tío Garroso, pues esto es arriba, cómo quitamos esos ladrillos, esto queda más integrado, la valla la echamos para afuera y entonces la gente puede deambular por dentro. Sí que desde fuera no se ve, o se ven las pinturas y sabes dónde están y las marcas, como las tenemos marcadas con mesas temáticos que indican dónde están, pero por lo general recomienda que se vayan con guías para ser vistas mejor. Y aquí veis cómo ha quedado la parte interior de este abrigo. Esto también se han instalado arriba unos recorridos accesibles para gente que tenga dificultad, y aquí veis con mesas adaptadas en braille para que la gente pueda interpretar también el paisaje. Aunque abajo no pueden ir, pero sí que pueden ver también abajo los lugares con abrigos y el espacio. Que sepáis también que aquí hemos sufrido actos vandálicos porque bancos de descanso pues nos los han arrancado, nos los han cortado y se los han llevado. Sufrimos actos vandálicos en algunos puntos, excavaciones, si hemos detenido un poco la expoliación y en yacimientos a través de la vigilancia, pero hay veces que no podemos evitarlo. Entonces la vigilancia sigue estando, pero hay veces que tenemos que asumir con estas actuaciones de desapresivos que no saben valorar realmente el patrimonio cultural, que es un patrimonio de todos y para todos. Aquí tenéis el poblado de San Pedro, donde están haciendo excavaciones a través de la dirección, a través del Museo de Teruel, del equipo del Museo de Teruel bajo su dirección, pero con la colaboración de la Diputación Provincial, Gobierno de Aragón, comarcas, ayuntamientos, pues logramos actuar año tras año. Este año hemos abierto para que la gente que quiera, ya lo anuncio, puede entrar a la página del Museo de Teruel, luego lo colgaremos en las nuestras también, el anuncio para que si estudiantes, investigadores quieren participar en las excavaciones puedan inscribirse y sufragaremos los gastos de alojamiento y manutención, evidentemente, pero podrán participar en las excavaciones, que se desarrollarán entre mediados de julio y mediados de agosto. Y esto es lo que se hizo hace, que se bajaron 3 metros de profundidad, se encontró todo el foso interior, se han encontrado también zona de túmulos, es algo espectacular. Y esta es una actuación que se realizó con los conservadores del Museo de Teruel, pero que fue la actuación que primero hizo el Parque Cultural de Río Martín con fondos que conseguimos a través del Gobierno de Aragón también, pero que la dirigieron Pilar Punter y Jaime Vicente como director del Museo de Teruel, y esta es la torre que en altura conservada, yo siempre digo que en altura conservada es la más antigua que hay en España. Hay otras torres que son de menor altura, incluso aquí en este yacimiento, que hemos detectado torres que probablemente la base pues, sería más antigua, pero en este caso aquí veis esta grieta que corría el riesgo de desprenderse, cómo se consolidó y tras el trabajo de consolidación cómo quedó la torre. Que fijéis que la altura es la misma y no se hizo más que consolidar. Otro de los yacimientos en los que se ha intervenido es en la necrópolis de la Lastra de San José, un yacimiento que se ha hecho un recorrido, que es un yacimiento visigodo. Y aquí la dirección fue a través de Juan Paz, Esperanza Ortiz, que aquí la que veis, y también don Antonio Beltrán. Veis este yacimiento que quedó visto además con una mesa de interpretación y encontramos pues, avalorios de vidrio y diferentes enterramientos. Veis aquí y aquí estando en los trabajos de excavación. Pero una vez excavamos, documentamos, es decir, una vez preparamos técnica y científicamente los yacimientos, es cuando los articulamos y los promocionamos para las visitas y para utilizarlos como un recurso, como un consumo turístico, cuando lo promocionamos de esa manera. Pero hasta que no está técnica y científicamente todo estudiado o documentado, no se promociona nada. En este caso ya veis cómo están las excavaciones que había, aquí veis el yacimiento y la necrópolis visigoda que salió. Y esto es una de las pies temáticos que hay, como describimos, si lo veis,
las tumbas, como describimos, cómo estarían tapados, como una actitud de ofrendas y cómo depositaban el yacimiento del muerto. Este es el yacimiento y en una de las tumbas a lo largo de aquí encontramos, que esto os lo digo para que veáis también, cuando comenzamos a excavar, encontramos en una de las tumbas un plástico y empezamos a encontrar los restos óseos dentro. La explicación, naturalmente, en aquella época no había plástico y es que una expoliación pues le remordería la conciencia al expoliador, volvía a recolocar todos los huesecitos en la bolsa y lo volvía a enterrar. Pero ya veis aquí cómo salen algunas que todavía no habían sido expoliadas, otras sí, y aquí vemos cómo se encontraron avalorios, se encontraron los análisis de C14, nos dieron esa época de época visigoda. Perdón. Otro tema que tocamos también es el patrimonio arquitectónico, civil y etnográfico. Hemos recuperado recorridos en piedra seca. Hicimos un curso en el año 2000 a través de un proyecto europeo, Cultura 2000, y aquí veis como profesores también de las Islas Baleares vinieron y dieron una escuela taller y se recuperaron diferentes edificios destacados en piedra seca. Como veis, este murete, esta de Pastores, que es la casilla además del hambre, donde además encontramos una inscripción en latín Hic situs est pastoris. Este es el sitio de los pastores, el resto no aceptamos a interpretar. Sin duda alguna que quien escribió esto era alguien con una cultura refinada que sabía latín y que lo dejó grabado en una de las piedras a la entrada de esta casilla. Y colocamos unos pies temáticos que veis aquí a la izquierda arriba, el pie temático con una descripción y con un dibujo, una topografía de todos los abrigos. Hemos recuperado también neveras desde el punto de vista arquitectónico y etnográfico. En este caso la nevera de Albalate, cuya actuación ya inició el Museo de Teruel antes y que rematamos limpiando todos los alrededores y habituándola para las visitas. Y aquí veis cómo ha quedado el acceso a la nevera, pero ves todo el interior y aquí una inscripción que aparecía 1660 del siglo XVII y evidentemente se corresponde con la pequeña edad de hierro entre los siglos XVII y XVIII, cuando realmente se construyeron muchas neveras para conservar alimentos y también fabricar la nieve y el hielo y trasladarlo o comercializarlo a la zona. Esta era la nevera de Montalbán. Como veis también estaba hundida, la limpiamos, se excavó y veis aquí cómo estaba originalmente, recreamos toda la bóveda porque veíamos todos los nervios de la bóveda y aquí veis el primer soporte y aquí es como quedó. Y esta es el pie temático interpretativo de toda la nevera con toda la descripción de cómo es y la base que había. Lavaderos tradicionales, estos son los lavaderos en Cueva de Obón, esto es como ha quedado tras su consolidación y limpieza. Patrimonio arquitectónico, hemos visto el endográfico, que hemos visto algunos ejemplos, porque tenemos muchos más, lavaderos en Alacón, más neveras como la nevera de Alcaine, etcétera, etcétera. En cuanto a arquitectónico histórico-militar, pues aquí vemos también la guía que publicamos hace poco sobre el patrimonio arquitectónico, que recoge toda la documentación y todo el estado, un archivo documental de todo el archivo documental arquitectónico que tenemos en el parque. Este es el trabajo que hicimos en una de las torres defensivas de vigilancia de Alcaine, que Alcaine no disponía prácticamente de murallas porque la propia Rocha ahí hacía de murallas. Pero sí colocaron equidistante una serie de torres defensivas que después fueron utilizadas con el tiempo para palomar, algunas de ellas, otras no. Esta en concreto no fue utilizada como palomar y era una torre que era pentagonal al exterior y cuadrangular al interior, puesto que las paredes eran tan gruesas que anulaban un ángulo que veis aquí en la diapositiva segunda de la derecha, veis aquí los andamios, pues ahí veis la punta pentagonal que ofrecían hacia uno de los accesos, pero aquí la parte de la excavación arqueológica que se hizo y aquí utilizamos hasta helicóptero. Y aquí es una vez consolidada, esto es como estaba y una vez consolidada la torre. Como veis, no recrecemos, no restauramos, sino que consolidamos el material. Las pruebas que había, se hicieron pruebas de la argamasa que se utilizó para fabricar el argamasa de los mismos materiales, pero evidentemente
que se vea lo que se ha hecho nuevo, y aquí se ha impermeabilizado toda la parte de arriba para evitar que las aguas sigan erosionando y destruyendo el bien. Esta es otro de las torreones que había, cómo estaba y cómo quedó el torreón. Esta vez consolidado, con toda la parte tal como estaba. Se articuló un recorrido también por estas torres, porque un recorrido que ya existía, pero se recuperó todo ese recorrido de comunicación entre las torres. Esta es la torre medieval de Obón, esto es tal como estaba, oculta con construcciones de corrales y pajares en los alrededores, y que nosotros encontramos también dentro unos arcos más antiguos que probablemente dependían de otras cosas. Pues bien, se permutaron los corrales, una limpieza, se excavó y se recuperaron las torres. ¿Veis esta torre cómo estaba y cómo quedó consolidada toda la parte, recalzada? Aquí veis la grieta que había, y aquí otra vez arriba veis cómo se recosió toda la grieta, y aquí en la de la derecha se recuperaron todos los sillares que probablemente reutilizaron. Dicen que sí para la construcción de la iglesia, yo más bien creo que es en la zona del Calvario, que está al lado, porque hay unos sillares que se ven alrededor. Pero bueno, eso ya es otra historia. Aquí tenéis también el conjunto histórico de Albalate, cómo estaba al principio, y ahora cómo a través del plan director del parque y diferentes ayudas se va actuando, pero principalmente con gestión del ayuntamiento y parque a través de diferentes ayudas que se gestionan con Gobierno de Aragón, proyectos europeos, etcétera. Este era un muro que se ha recuperado también, el de la derecha. Esto es una de las salas que había, la de la izquierda, y cómo quedó la de la derecha. Aquí teníamos un guía que ya se jubiló, que se vestía de arzobispo. Ahora también hay un guía en el castillo, Alfredo Martínez, que se puede contactar y describirá y acompañará todo lo que es el castillo. Esta será otra de las salas como estaba, con restos de palomina, todo hundido. Esto se utilizó además como depósito de aguas de Albalate, y se recuperó todo y se guardó aquí daba paso a donde veis, no sé si se ve la flecha que marco, pero abajo de toda la izquierda había un acceso a un aljibe que hay también. Entonces el aljibe y esta sala se utilizaron como depósito. Pues bien, la recuperación que se ha hecho, ya la veis a la derecha cómo ha quedado. Y esta es la sala capitular arriba, que ahora también se están restaurando las vigas que había, que tienen unos colores. Bueno, es un trabajo que se está realizando todavía. Y cómo quedó el gemelo digital que tenemos, que también lo podéis ver en la web, un gemelo digital, y está la casa de muñecas como queda transparente, pero se puede penetrar dentro y hacer todo el recorrido por todo el castillo. Patrimonio religioso, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, ya vamos terminando. Bueno, patrimonio religioso, pues ya veis, esto es la ermita del Santo Sepulcro de Alacón, como estaba. Vimos que había, la parte de abajo eran el zócalo de baldosas original, muy similar al que hay también hay alguno parecido en la ASEO, pero que después recrecieron para las humedades, incluso con señales que utilizaban en el pueblo. Y esto es, como veis, la parte del techo, si los fijáis, que hay unos angelotes que parece que sean toreros, porque lo pintaron como pudieron en su día, pero esto es como ha quedado, recuperando todo lo que es el zócalo, recreando las baldosas originales, y esto es como estaba toda la techumbre, y esto es como quedó, que realmente parecían toreros porque pintaron el pelo de los ángeles con un abultamiento que era lo que sujeta aquí de las alas que van por debajo, lo pintaron de negro y daba esa sensación. Y esto es lo que simula es la bóveda solar, la bóveda celestial, por eso está con estrellas y el cielo, y es como se ha repintado, como se repintó para la recuperación. Está la ermita que había en San Pedro de los Riegos, una ermita de colonización, cómo quedó tras la restauración. Fijaros cómo estaba todo, el techo tuvimos que recuperarlo todo el interior, vimos que había unas marcas de cantero con unos sillares que daban forma a los arcos, y esto es como quedó tras su restauración interior y exterior. Los arcos de entrada al pueblo, como los recuperamos, había una grieta, tuvimos que intervenir rápidamente porque se hundía. Fueron también de las primeras actuaciones que hicimos junto con la torre del Cabezo de San Pedro. Y esto es como quedó uno de los arcos y capilla que circundan Oliete. La iglesia también de Montalbán, se recuperó todo el exterior mudéjar a través del 1% cultural, y se recuperó todo el ámbito
que hay. Ahora se está trabajando intentando conseguir financiación para recuperar todo el interior, pero toda la bóveda, también toda la torre, y se recuperan todas las inscripciones, con alguna inscripción también musulmana que aparece en la parte derecha que se recuperó. Esto es como estaba y esto es como está. Ahí podéis ver la diferencia con la recuperación de todo el mudéjar. Patrimonio industrial, también hemos intervenido también el patrimonio industrial. Esto que veis aquí es una almazara, pero bueno, veremos también. Este es el molino harinero de Albalate, que quedaban escasos restos. Esto es lo que había tras la limpieza. Entonces decidimos recuperar todo el cubo que había. Veis cómo quedó, se limpió, se vació y se recuperaron también todo lo que es los cárcavos, que es lo que se ha podido recuperar porque la parte de arriba no estaba. ¿Veis? Estos son los cárcavos que se limpiaron y esto era el antiguo molino del molino del castillo, como se llamaba esta almazara. Y esto es como ha quedado todo el entorno con la recuperación de ese espacio, por lo menos que se conserva. Este era el molino que había, el molino, no, la almazara de Alacón, que cuando ya Sanidad pues ya dijo que no reunía las condiciones y decidió cerrarse, nosotros decidimos recuperarlo para conservar la maquinaria tradicional. Y hoy actualmente es un centro visitable, un centro museístico. Esto es como ha quedado todo el espacio. Esta es la maquinaria como estaba, y esto es la maquinaria tras limpiarla, todo el patrimonio industrial, limpiarla, recuperarla y adecuar todo el espacio. Después el patrimonio inmaterial también lo hemos hecho con la publicación Memoria del Hombre es Libro. Aquí no se oye el sonido, ya lo siento, porque los ponía unas grabaciones. Este es el romance del río Martín, que también se han recuperado, que recorre todos los pueblos del río Martín, tradicional. Martín comienza el río, Montalbán Alpargatas, Peñarroya Cerredas, Enobón las chicas guapas, en fin, hace todo el recorrido. Y aquí este es un ejemplo que ponía para que veáis que las grabaciones que se hizo, un equipo de 2 años de trabajo, un equipo de 30 personas, realizando grabaciones, y hoy es un archivo de tradición oral, yo creo que de los más importantes que tenemos, porque todas esas grabaciones se conservan y se pueden escuchar. Y es la propia gente del pueblo la que nos muestra en ese centro de interpretación todos esos aspectos. Y aquí poníamos una J que sale aquí: si te casas en Alcaine, tendrás una gran fortuna, irás por agua al río cargada como una burra. Y aquí habéis el macho alfa y cómo llevaban las mujeres que bajaban al río. Pero es que ellos van bien vestidos porque iban a festejar. Cuando iban a limpiar por agua al río, a limpiar las aguas, los cántaros, la vajilla, era el momento en que el hombre podía ver a la mujer, porque si no estaban dedicadas al trabajo del campo, al trabajo de la casa, y no podían. Y era un momento de relación social donde realmente podían ir a entablar el cortejo y el festejeo. No oís, entiendo que no lo oís y lo paso, no oís la J. Y aquí, por ejemplo, también cuando la gente describe la huerta y hay un pregón sobre descombrar la acequia. Pero todo esto está en el Centro de Cultura Popular que os he puesto antes. Y después, para habilitar a todos esos puntos de interés que tenemos, etnográficos, de arquitectura, arquitectónicos, defensivos, arte rupestre y tal, tuvimos que articular una serie de rutas. Hemos recuperado senderos tradicionales. Este sendero, si vosotros veis aquí arriba, es el sendero que va por los estrechos de Albalate, pero esos estrechos ya había un sendero abierto, que luego veremos, perdón, y veréis el trabajo que se ha hecho ha sido a lo largo de muchos años recuperando esos senderos tradicionales, marcando, señalizando, bien con colaboraciones, bien con talleres de empleo y con fondos de trabajo. Y trabajar por medios manuales, porque evidentemente no podemos abrir caminos, y aquí veis cómo portan los materiales para recuperar también muros de piedra seca. Este es el sendero que se hizo, que se recuperó, perdón, que era un sendero que ya se abrió cuando la central hidroeléctrica de Ribera, que ya proporcionaba electricidad al Balate del Arzobispo. Aquí había una acequia donde captaba el agua en el Batán, en el puente del Batán además, captaban el agua y lo llevaban canalizada, que muchas veces la hacían subterránea, y el sendero para ir a trabajar, el sendero de servicio, evidentemente iba por todos los cortados del río Martín. Pues nosotros ese sendero que estaba totalmente perdido se recuperó, veis que se escalonó, va por aquí, veis aquí cómo está, a 100 metros del río, veis por aquí iba la acequia, aquí se hacía subterránea,
lo veis el corte, espero que lo veáis, y ahí por arriba marcamos el sendero. Y también veis aquí los antiguos bulones, pero nosotros ya pusimos sirgas para protegerlo, y estos antiguos escalones. Y lo que veis, utilizamos señalización, perdón, aquí lo veréis, informativa, primero, después direccional, y después la señalización interpretativa. Y estos son senderos que recuperamos, colocamos pasos, pasarelas, habilitamos senderos, desbrozamos, muretes de piedra seca también. Aquí veis los muros, que están muchos hundidos y se han recuperado. Sendas que no existían prácticamente, pues hoy van. Este sendero prácticamente teníamos que ir para el río entre Obón y Alcaine, que es el sendero de los Cañones del Martín. Teníamos que cruzar el río 8 veces por lo menos, hasta que alguien nos dijo que el cura bajaba en tiempos a celebrar la misa de un río a otro, y decíamos, el cura no podía bajar por ahí. Y buscando encontramos ese sendero que iba por la parte alta, veis por aquí, y claro, desde arriba se ve que hay una repisa, pero desde abajo, aquí lo veis en el otro, lo veis porque hay gente, y hemos puesto barandados, pero si no, no se veía esa repisa. Y ese era el paso que nos ha permitido recuperarlo. Otros senderos en Peñarroyas. Este es el muro que os decía que tuvimos que recuperar en gran parte, que es el sendero que va a la Coquinera, que tuvimos que recuperar. Y es un sendero por aproximadamente 4 kilómetros de cañones espectaculares. Hemos recuperado también, tal como dice nuestro objetivo, hemos hecho estudios de concienciación sobre la población, que colabora con nosotros cuando ve expoliadores, cuando ve actuaciones irresponsables, nos avisan, y también los grupos de cazadores, agricultores, si ven algo extraño, nos suelen avisar y nosotros lo ponemos en conocimiento ya de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y concienciamos a la población porque una es nuestra obligación, estimular el conocimiento público, promoviendo la información y difusión cultural y turística. Es trasladar nuestros conocimientos y los conocimientos de los investigadores a la gente, pero también a la asociación y al público en general, pero también a los alumnos que vienen y realizan talleres. Hemos creado unidades didácticas, damos cursos, tenemos prácticas, ha realizado prácticas con nosotros de estudiantes europeos, en este caso hemos puesto el ejemplo del convenio de prácticas que firmamos con la Universidad de Toulouse, a través de una investigadora en temas de turismo que estudiaba turismo internacional, otros investigadores de gestión de patrimonio también han venido, italianos, y gente que trabaja también de geología, han hecho prácticas con nosotros. Y bueno, y ahí tenéis cursos que damos incluso a profesionales tanto del SEPRONA como agentes de protección de la naturaleza. Publicaciones, como os he dicho, didácticas. El Ministerio nos encargó la enseñanza del arte rupestre del arco mediterráneo a los últimos cursos de primaria y primeros de secundaria para las comunidades autónomas de Murcia, Valencia y Aragón, y donde conjuntamente con esas comunidades se elaboró un documento, un proyecto para esa enseñanza, que se publicó en la revista Cuadernos de Arte Rupestre y se dedicó una unidad didáctica. También se publicó un cómic, que hoy ya está en la segunda edición. Publicaciones especializadas, en este caso veis las de arte rupestre, el Boletín de Arte Rupestre de Aragón, que ha dejado de editarse, pero el corpus y otras publicaciones, pero también otras publicaciones que están en la web, que se pueden adquirir a través de la web, y otras que sí que se pueden descargar. En este caso, esta es nuestra pequeña enciclopedia con todo el archivo documental, tanto de cultura popular como flora, fauna, cavidades, arte rupestre, geología y paleontología, y patrimonio arquitectónico y patrimonio etnográfico a través de hacer hablar a las piedras. Y también tenemos una guía del parque que ya vamos por la 4ª edición. Y ya con esto pues doy por terminada la conferencia. Espero que la termino en el Abrigo de la Higuera, que es donde comenzó y se gestó el Parque Cultural del Río Martín. En este abrigo donde confluye, hay una escena de una embarazada, y creemos que es un santuario de la fertilidad que dio lugar al parque. Así que muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestra atención, y ya dejo de compartir, entiendo, para poder, si alguien quiere hacer preguntas. Sí. Bueno, te voy a despedir, Pepe. Muchas gracias por la conferencia. Indudablemente a mí me ha resultado fantástica porque, bueno, aunque conozco mucho del territorio, pero siempre sorprende en tus nuevas presentaciones con nuevos acontecimientos y con nuevas... Así que, oye, muchas gracias. Y ahora sí nos vamos a quedar y que te hagan algunas preguntas si alguno lo cree conveniente. Pero dejamos de grabar.